RPP presenta Diálogos con PPK. Efectivamente, suenan los cañones, lo cual anuncia la presencia de Pedro Pablo Kuczynski en los estudios de RPP en Lima, Perú. Después de varias semanas comunicados solo por la vía telefónica, ahora tenemos el gusto de darle la bienvenida personalmente. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Y casi nos comunicamos desde Huánuco, porque yo vengo de Huánuco y por una desconexión de mi programa voy a estar en Tingo María la próxima semana, el viernes. O sea, ¿Qué? ¿Pero hay vuelos directos ahora entre Wisconsin y Huánuco? Casi. Con una parada técnica en medio de la Amazonía. Bueno, Pedro Pablo, varios temas que comentar esta semana, ¿no? En fin, el voto de confianza conseguido realmente raspando con la campana, como en el voto dirimente de Ana María Solórzano. ¿Genera eso desestabilidad? ¿Cómo se traduce una crisis de este tipo en los medios económicos internacionales? Mira, yo creo que todo esto va sumando, ¿no? Estamos en el sexto premier de este gobierno. El ancla del gobierno ha sido la política económica del Ministerio de Economía, pero esto se está debilitando un poco con las cifras muy bajas de crecimiento. O sea, estamos ya casi en decrecimiento, como están Brasil, por ejemplo, Argentina, obviamente Venezuela. Entonces, esto debilita un poco las cosas y por eso el gran tema hoy es cómo darle más impulso a la economía. Y viniendo de las regiones, porque yo viajo un poquito por las regiones, hablando en universidades sobre todo, hay un bajonazo en la inversión pública. Estas acusaciones a varios presidentes regionales hacen que haya una paralización de obras y eso contribuye, yo creo, a la frenada económica, que es además parte de un ciclo internacional. Ha bajado el cobre algo, el oro ha bajado mucho, otros metales están bien, el zinc está bien, el plomo también, pero en fin, esto es parte de un ciclo y lo que hay que hacer es generar confianza, ¿no? Eso es lo fundamental y reactivar la inversión pública en las regiones que ha bajado, ¿no? Ayer Pablo Bustamante nos mostraba unas curvas sobre inversión minera en Chile y el Perú, y eran curvas que corrían más o menos paralelas hasta el 2011. Donde se dispara la inversión en Chile o continúa su curva ascendente y en cambio la del Perú mantiene una línea recta. Eso hay que mirarlo un poquito con lupa, porque ¿qué está pasando en Chile? Ciertamente hay mucha inversión minera, pero una parte importante de eso es Codelco, Chuquicamata, que es una mina que realmente está tocando al fin de su actual vida. Hay que meterle $20 mil millones para ir más abajo y sacar más cobre. Entonces, esta inversión no es necesariamente la más productiva. Y la otra cosa que pasa en Chile es el alza del impuesto a las utilidades. Tendrá su efecto en las cifras del año entrante de crecimiento económico. Posiblemente, vamos a ver, pero Chile está en una frenada económica también, ¿no? Ahora que mencionas que la política económica ha sido el pilar de continuidad y de crecimiento en el gobierno, hay un debate en el Congreso donde el PPC es el que pide la cabeza del ministro Castilla,
de alguna manera la revista Caretas vincula esto con una posición tuya respecto a la necesidad de reducir impuestos para reactivar la economía. Yo diré lo siguiente, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta posición, no sé si es del PPC o de algunos congresistas del PPC. Yo creo que él ha hecho un buen trabajo. Ahora un poco se han demorado en reaccionar a tiempo contra esta reducción del ritmo de inversión pública, ¿no? Entonces ahora hay que hacer cosas. Ahora, el voto de ayer en contra del aporte a las AFPs de los independientes genera desconfianza, porque lo que tenemos en el Perú es mucha informalidad. Esto era una medida para generar formalidad, impopular, por cierto, y lo que se hubiera debido hacer en vez de cancelar este aporte, y obviamente hacerlo gradual para que pase más fácil, sería lo que se hace en Canadá, en Estados Unidos, en varios sitios, que ese tipo de aportes pensionales, de planes de pensiones individuales, puede retirarse una parte importante de ese fondo para financiar una casa, ¿no? Y yo creo que eso hubiera cambiado la perspectiva, claro. Y yo creo que se podría revisar ahora esta medida, hacer un buen plan de financiamiento de vivienda a través del aporte de los independientes. Pero genera desconfianza además porque tenemos pues una política errática en relación a acuerdos con empresas privadas. Esto fue una medida del gobierno y los congresistas del gobierno votaron por eliminarla. Entonces, eso genera desconfianza. Yo creo que fue una medida no muy explicada. Ahora, yendo al tema de la formalidad, que es en realidad el artículo de Caretas de hoy, ¿no? Lo que yo digo es que hay que tener un plan para reducir la informalidad que incluya bajar impuesto a la renta para las empresas que se formalicen. Pero no es que automáticamente porque bajas el impuesto se va a producir la formalización. Tiene que ser parte de un plan. Bajas el IGB poco a poco, bajas el impuesto a la renta, pero al mismo tiempo tienes un plan, un proyecto de incorporación de medianas y pequeñas empresas a la formalización, y haces atractiva la formalización, y eso no se va a hacer con un impuesto a la renta a las empresas de 30%, ni con un IGB de 18%. A mí me dicen, pero en Francia el IGB es 21%, pero miren lo que está pasando en Francia, hay desempleo. En Italia lo mismo, en Argentina también hay un IGB alto. Entonces lo que deberíamos hacer es una amplia base tributaria, pero con tasas más bajas. Y con un programa que permita a empresas que están en la informalidad. Porque hoy el 80% de los trabajadores del sector privado en realidad no tienen beneficios sociales, ¿no? Los que tienen son los del gobierno, los que trabajan en las grandes empresas, pero los otros no tienen nada. Y quizá eso es algo que habría que haber incorporado también al aporte de los independientes, ¿no? Algún tipo de servicio, no solo pensionario en el futuro, sino de atención de salud, claro, de cobertura. Bueno, hablando de salud, ahora van a entrevistar por aquí al doctor Bonilla. Lo hemos entrevistado en la mañana. De la Federación. Pero yo creo que es increíble que estemos hablando de que no hay impulso fiscal y no se pongan de acuerdo con los médicos sobre 200 millones de soles al año en un presupuesto de 110.000 millones, ¿no? O sea, es el 0,017. Ahora, claro,
el Ministerio de Economía dice, bueno, y si le doy a ellos, le doy a los otros, pero dale a los otros. Hay que darle a los maestros, a los policías, y eso daría un impulso fiscal y además corregiría un embalse de sueldos. Una distorsión en los sueldos que arrastramos desde hace 30 años, ¿no? Pero sobre todo desde hace 3, ¿no? Porque Alan, conservador, después de lo que pasó en su primer gobierno, no quiso soltar nada, ¿no? Y sus 3 ministros de Economía no soltaron ni un centavo, y los felicito, pero yo creo que ahora vivimos las consecuencias, ¿no? Entonces yo diría que hay que arreglar con los médicos, hacer un plancito con los maestros que no han pedido nada, pero que deberían pedir un aumento a cambio de mejorar su productividad, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ofrecido el doctor Bonilla, que está siendo entrevistado en estos momentos en la plataforma de televisión y que conversó más temprano con nosotros. Pero a nosotros nos escuchan más que los de la tele, ¿no? Bastante. Entonces el doctor Bonilla debería regresar aquí. Pedro Pablo, cuidado con Tingo María, porque ha colapsado el puente principal de la ciudad, el que une Tingo María con Huánuco, digamos, que es el de la salida al aeropuerto, tú lo debes conocer bien. Uy, entonces ha colapsado. Voy a tener que llegar en canoa, en Pequepeque, en ferry. El río está bien cargado, y la obra de Chaglia, que está cuesta arriba de Tingo María, está entre Huánuco y Tingo María. Formidable hidroeléctrica. Una fabulosa hidroeléctrica. Hay otra en el Marañón que está siendo planeada. Yo creo que eso es lo que necesitamos en el Perú, y ayuda al agro. Eso es uno va a Huánuco y ve todo seco, ¿no? Hay poca producción agrícola cuando podría haber mucho más. Muy bien. Bueno, y recordemos a Enrique Sileri, que está ahí en la tapa. Realmente es un número de antología, porque hay unas semblanzas hermosas de Enrique, escritas por la gente que colaboró con él, que lo conoció. Bueno, yo lo conozco desde el año 59, cuando Doris Gibson, la mamá de Enrique, me invitó a almorzar con el nuevo embajador de Cuba. Ajá. Que llegó con una pistola metida aquí donde está la billetera, ¿no? Pero era un tipo muy simpático, el embajador de Cuba, y Enrique era, bueno, jovencito. Un muchachito, igual que 28, 29 años. Sí, yo tenía 20. Bueno, Pedro Pablo, un placer, como siempre, escuchar los cañonazos. Seguimos. Gracias. Hasta el próximo viernes. Son las 7:29, momento de hacer un corte. Volvemos de inmediato con el desarrollo informativo. Diálogos con PPK.